El perdón en nuestras vidas es muy importante. Si quieres que Dios te perdone las ofensas que como persona has fallado a los demás y quieres que Dios te perdone, tú también tienes que perdonar. Perdonar es liberarnos, perdonar es hacernos libres. Tú tienes que estar libre, tienes que perdonar. A causa de no perdonar, en nuestras vidas vienen muchas enfermedades. El cuerpo reacciona con esas enfermedades. Perdonar es importante. Perdona, olvida. Perdonar no quiere decir que de un momento a otro tal vez no puedes y lo vas a perdonar. El perdón es un proceso, pero en ese proceso tú tienes que perdonar de corazón. Perdona. Si no perdonas, Dios tampoco no te perdonará tus ofensas. Si no perdonas, en tu cuerpo atraerás enfermedades y esas enfermedades muchas veces son incurables, que el médico, que la ciencia no lo puede curar. Solamente quien lo puede curar es Dios. El perdonar es un proceso dependiendo de la gravedad. Cuando no perdonas, tú misma te estás acarreando más estrés, más preocupación, tú misma te sientes mal. Tal vez la persona que no le has perdonado ni sabe que a causa de lo que no le has podido perdonar, tú estás mal, te estás sintiendo enfermo o incómodo. Tal vez ni sabe. Por eso es muy importante perdonar, decir con la boca, hablar con la boca, declarar con la boca. Esto o el otro me ha hecho daño y por eso no puedo perdonarte, ayúdame a perdonarte. Y la persona te va a pedirte perdón. Cuando tú quieres perdonar, lo que tienes que hacer es humillarte, porque hay personas que no reconocen su error, no reconocen que ellos han fallado, que ellos te han ofendido, no lo reconocen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es humillarte, echarte la culpa. Tienes que ser muy valiente para que perdones, porque solamente el perdonar te va a hacer libre, el perdonar te va a sanar. Tal vez estás enfermo a causa de que no has perdonado. Perdonar en nuestras vidas nos trae sanidad, perdonar nos trae libertad. Creo que todos queremos estar bien, queremos estar libres. El no perdonar viene del espíritu malo, del diablo. El perdonar viene de Dios, porque Dios es amor. Perdona. Dependiendo de la gravedad, el perdón es un proceso. En ese proceso declara, en ese proceso tú puedes decir que tú puedes perdonar de corazón. Si tú perdonas de boca, no de corazón, pues también es en vano. Perdona sus ofensas de los demás, así también Dios te perdonará tus ofensas. Si no perdonas, ¿cómo pues le puedes pedir a Dios que te perdone? En esta tierra todos somos pecadores, aún con la mirada, con el pensamiento, cada momento de nuestra vida estamos pecando. Por eso es muy importante el perdón, aún mucho más mejor en el matrimonio, vivir perdón en perdón, a cada momento reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, dejando a un lado el orgullo. El orgullo es que hace en tu corazón que tú no perdones. Deja ese orgullo, humíllate. Humillarse no es, no es malo, humillarse es de valientes y tú eres valiente. Tú eres una mujer muy valiente, tú eres un varón muy valiente. Sepa reconocer tus errores y perdónale. También sepa pedir perdón y pídele perdón. Perdonar es un proceso, pero en medio de este proceso, siéntete libre. El perdón te va a traer esa libertad, esa sanidad para tu ser, para tu
cuerpo. Perdona. El perdón es importante. Dios nos dice a través de su palabra, perdona 70 veces 7. ¿Cuánto sería 70 veces 7? 490 veces perdona. Pero el ser humano podemos decir, mucho te he perdonado. No, dice Dios el Todopoderoso, quien nos ha dado la vida, perdona 70 veces 7. Perdona. El perdón, el perdonar a los demás es mejor para ti, porque a ti te va a traer libertad, sanidad. Perdona porque tú eres una persona única. Tú tienes una autoestima, tú te quieres, tú te amas, tú te valoras y por eso tienes que perdonar. Tú eres una persona única. Tú no puedes cargar cosas innecesarias, cosas que no sirven, cosas que te hacen daño, cosas que te detienen, cosas que te estancan, que tú avances en todas las áreas de tu vida. ¿Y cuál es ese lo que te está deteniendo? El no perdonar. ¿Y por qué no perdonas? Por miedo, por temor, por orgullo. Por eso no perdonas. Mejor es perdonar. El perdón te va a traerte la sanidad en todas las áreas de tu vida. El perdón te va a traer una bendición grande, bendición física como también bendición espiritual. Te deseo muchas bendiciones y perdona de corazón.